Muy bien, al final de la clase número 9, la anterior, hablamos sobre la imposibilidad que había tenido Tzipi Livni de formar gobierno con el partido, con Kadima, el partido de gobierno, tras el renunciamiento, la renuncia de Ehud Olmert, agobiado por la cantidad de investigaciones de corrupción en su contra, principalmente de la época que era intendente de Jerusalén y que era ministro de Industria y Comercio. Probablemente por el tipo de acción que había tenido Ehud Olmert, cabe la posibilidad que pensemos que no se imaginaba que iba a ser primer ministro. De hecho, el coma al que entró Ariel Sharon sorprendió a todos, y a él, que era uno de los pocos seguidores que tenía dentro del Likud. Lo nombraron a él viceministro y rápidamente escaló a ser el segundo del gobierno de Ariel Sharon, y desde el punto de vista legal era la persona que tenía que asumir el cargo. Fue, creo, sorpresivo también para él. Tzipi Livni no puede formar gobierno y hay que llamar para febrero del 2009, 10 de febrero del 2009, a elecciones para la 18ª Knesset. Pero antes lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros habíamos explicado que en el año 2007 el Hamas hace un golpe de Estado y toma control total sobre la Franja de Gaza e incluso lanza y mata a unos 200 activistas de la OLP, de Fatah, de la Autoridad Palestina, los lanza desde la terraza de las casas para asesinarlos. O sea, toma por la fuerza el control de la Franja de Gaza y echa a los representantes de Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, y a su gobernador en la Franja de Gaza, llamado Muhammad Dahlan. Ellos toman el control, y lo que ocurre desde el momento que toman el control es que empiezan a lanzar cohetes en contra de Israel, exigiendo que Israel abra las fronteras y permita el libre paso y el libre comercio con la Franja de Gaza. Cuando toma la Franja de Gaza, el Hamas, Israel comienza a un bloqueo militar para frenar la entrada posible de armas, que el Hamas intentaba meterlo también por abajo de la tierra, por los túneles que hay en el sur de la Franja de Gaza y que une la Franja de Gaza con Egipto. El Hamas quiere que lo consideren alguien a tener en cuenta. Y el Hamas, por su ideología, está convencido que hay que erradicar la presencia de judíos en la tierra de Israel y que no hay ningún justificativo para un Estado del pueblo judío, cuando para el Islam tradicional radical. Lo repito, para el Islam tradicional y el radical también, el judaísmo no es un pueblo, sino que es una religión y encima que es falsa. Por lo tanto, no hay ningún derecho a la existencia de un Estado para un pueblo que no es pueblo, que es el pueblo judío, de una religión que encima es falsa. Lo que ocurre es que durante todo el año 2008, durante los años todavía de Ehud Olmert como primer ministro de Israel, Hamas lanza 3.000 cohetes en contra de Israel. Vuelvo a repetir la cifra, 3.000 cohetes en contra de Israel. Y para finales del 2008 aumenta radicalmente el disparo de cohetes. Es entonces cuando el gobierno de Israel decide intentar hacer una operación para destruir la infraestructura militar del Hamas, reducir la cantidad de cohetes que tienen y también dañar el tráfico que hacen de armas y de todo tipo de cosas por el sur de la Franja de Gaza a través de Egipto. Y además exigir la liberación del soldado Gilad Shalit, que para esta altura ya hacía más de 2 años que estaba en cautiverio en manos del Hamas. Esta operación que empieza para finales de diciembre del 2008, cuando Olmert todavía es primer ministro, pero es primer ministro momentáneo de Israel hasta que haya elecciones nuevamente el 10 de febrero del año 2009, se extiende desde finales de diciembre hasta el 18 de enero y se llama la Operación Plomo Fundido. Vuelvo a repetir, 3.000 cohetes lanzaron en todo el 2008,
provocando, entre otras cosas, 4 muertos israelíes y 270 heridos en distintas consideraciones. Israel decide intentar debilitar al Hamás que se había apoderado de la Franja de Gaza. Y en esta operación Plomo Fundido, la gran campaña propagandística a nivel mundial que hacen los palestinos es blandiendo que murieron 1.400 palestinos. Se calcula que la mitad eran personas armadas. Ya en esta operación vemos claramente patrones de conducta que veríamos a continuación en otras operaciones militares, que es violación constante de la ley internacional de guerra por parte de los palestinos. Se disfrazan de civiles, utilizan a civiles como escudos humanos, lanzan adrede cohetes contra civiles del lado israelí y lanzan cohetes desde casas civiles. Las 4 cosas están prohibidas. Vuelvo a repetir, disfrazarse de civil si tú eres un militar está prohibido por la ley internacional. Utilizar a civiles como escudos humanos también está prohibido. Lanzar cohetes adrede contra civiles del otro lado también está prohibido. Y también disparar desde zonas civiles también está prohibido. El Hamás incluso dispara desde edificios de la ONU y desde escuelas de la ONU. Esta operación, Plomo Fundido, ocurre, y es el primer enfrentamiento de los 3 que vamos a tener hasta el momento, con el Hamás, cuando el Hamás domina la Franja de Gaza. Esta operación es condenada por la prensa internacional y también por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que nombra a un investigador llamado Goldstone, que lo nombran porque es judío, y lo que hacen es le dicen lo que tiene que investigar y solamente investigar violaciones por parte de Israel, le dicen a este hombre Goldstone. Y Israel por supuesto no colabora con Goldstone, y Goldstone hace un informe que dice que Israel viola la ley internacional. Luego, cuando Israel se investigó a sí misma y demostró caso por caso lo que había ocurrido, Goldstone dijo que si hubiese sabido, él no hubiese escrito lo que escribió, y que acepta que Israel sí se investiga a sí mismo y que jamás no lo hizo. Pero ya era tarde. Goldstone ya se quemó él por ser un títere del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en este caso específico. En enero del año 2009, durante Plomo Fundido, Israel declara a la Franja de Gaza como territorio hostil. Y por lo tanto, desde el punto de vista legal, puede bloquear a un territorio hostil. El bloqueo es completamente legal y tiene que tener las siguientes condiciones. Hay que anunciarlo. El bloqueo es para todo tipo de barcos que quieren entrar a la Franja de Gaza y no solamente para algunos de algunos países. Si un barco amaga para entrar a la Franja de Gaza pero sigue para otro lugar, hay que dejarlo ir. No puede Israel crear una crisis humanitaria perenne, significa constante, en la Franja de Gaza. Y es lo que de hecho los palestinos quieren hacerte creer, y es que hay una crisis total en la Franja de Gaza, cosa que no es verdad. Pero es lo que quieren hacer para que se justifique el hecho que Israel está violando la ley internacional. Cuando hay, por ejemplo, un barco de mercancías que viene para la Franja de Gaza y que va derecho a la Franja de Gaza, se lo lleva al puerto Ashdod, se revisa que no hay armas y se lo mete a la Franja de Gaza. Y por supuesto que entran más o menos 40.000 camiones por mes a la Franja de Gaza desde Israel para darle productos. Y Israel también le vende y le da electricidad y agua a los palestinos. O sea que Israel se cuida de que no haya crisis humanitaria perenne. Este tipo de acciones son totalmente legales, totalmente legales. Son para todos los países, significa que el bloqueo es para todos los países y tiene ciertas condiciones, como acabo de explicar. En Plomo Fundido, Israel declara la Franja de Gaza territorio hostil. ¿Qué sucede a todo esto? Que en noviembre del año 2008, Estados Unidos elige como presidente al demócrata Barack Hussein Obama. Y este hombre todavía no va a asumir como presidente durante los días de Plomo Fundido, lo va a ver desde afuera. Pero ya vemos que esta persona viene con un pensamiento diferente sobre lo que él piensa que tiene que haber en el mundo y sobre lo que piensa que tiene que haber en el Medio Oriente y especialmente sobre lo que piensa que tiene que suceder en Israel. Ya vemos que es electo para finales del gobierno de Olmert. Lo cierto es que la guerra de Plomo Fundido termina y los más populares son Olmert, el ministro de Defensa Ehud Barak, líder del Partido Laborista,
y de alguna manera también Tzipi Livni ganan puntos. Y por supuesto, ante una situación de casi guerra como fue la Franja de Gaza, quien también gana muchos puntos es el líder que promete seguridad, y ese es Benjamin Netanyahu, líder del Likud. Benjamin Netanyahu vuelve a ser el candidato tras 13 años de estar no como primer ministro, ocupando ciertos otros cargos como ministro de Economía y ministro de Relaciones Exteriores. Vuelve al liderazgo del Likud tras haber recibido un palo enorme en las elecciones del 2006, cuando solamente recibió 12 diputados. Pero durante los últimos años de esta Knesset, de la número 17, durante los últimos años había logrado con sus propios 12 diputados volver loco al gobierno. ¿Qué sucedía? El gobierno era tan débil que la oposición lo que hacía en los últimos meses era aprobar un montón de leyes que gastaban un montón de dinero y que el gobierno no podía pagarlo de ninguna manera dentro del presupuesto, pero la oposición las aprobaba porque ganaban todas las votaciones. No ganaban la votación de voto de desconfianza al gobierno, pero todas las demás sí la ganaban. Entonces, una oposición férrea, dura y muy exitosa, hecha por el Likud y Netanyahu con sus 12 diputados y sus aliados en la derecha. Lo cierto es que la gente ya entiende que va a ganar probablemente la derecha en Israel en las elecciones de febrero del 2009. Entonces lo que vemos es que vuelven un montón de líderes antiguos, muchos de ellos, a casa. Dan Meridor vuelve al Likud. Benny Begin vuelve al Likud. Se enrola en el Likud el ex jefe de Estado Mayor del Ejército, que Ariel Sharon no le había extendido el mandato porque estaba en contra de la desconexión de la Franja de Gaza. Estoy hablando de Bogi Alon. Uzi Dayan, el hijo de Moshe Dayan, también se enrola, se inscribe en el Likud y es candidato, quiere ser candidato. La gente empieza a unirse al Likud por un lado. El Partido Laborista coloca a Ehud Barak como líder y al primer diputado después, al diputado Itzhak Herzog, que va a ser después actual líder del Partido Laborista. El Mafdal coloca como líder al profesor Daniel Hershkovich. Intenta hacer una alianza con partidos más de derecha que al principio se unen y después no se unen. Al final terminan presentándose solos. Todavía no es el partido que es hoy, pero va a ganar una serie de diputados. Y lo que nosotros vemos en las elecciones del año 2009 es el siguiente resultado. Y los siguientes resultados nos muestran que el partido Kadima es la principal fuerza de esta Knesset, de este Parlamento número 18. Y Tzipi Livni se apresura a decir: ganamos las elecciones, somos el principal partido. Pero la verdad es que Livni no ganó las elecciones, porque Livni nos quiere hacer creer, en el momento que hace la declaración, que el partido que tiene más votos es el que forma gobierno, cuando en Israel no es así. En Israel lo que hay que contar primero es cuántos votos tienen 4 bloques diferentes. Primer bloque, la derecha. En el caso de Israel estamos viendo, la derecha la conforman Yehuda Leumi, Israel Beiteinu, Mafdal y el Likud, por lo menos. Y después, ¿cuántos votos tienen los partidos religiosos? En este caso, por lo menos, Shas y Yahadut Torah. Y hay que tener en cuenta que siempre hay una alianza natural, más cómoda, entre la derecha y los religiosos. El tercer bloque es los partidos de izquierda. En este caso, de centro-izquierda, Kadima, y de izquierda, el Partido Laborista. Y por otro lado, el otro bloque es el de los partidos árabes. Lo que nosotros vemos con claridad es que el bloque nacional religioso recibe 65 diputados y por lo tanto, quien ganó las elecciones es quien recibió el derecho de formar gobierno de manos del presidente Shimon Peres. Y esa persona fue Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu conforma el 32º gobierno de Israel, que es un gobierno que dura casi los 4 años del calendario hebreo. Un milagro. Desde los años,
digamos, del año 69 al 73, cuando hubo una extensión del gobierno, o cuando hubo un gobierno de unidad nacional entre el 84 y el 88. Estamos hablando de hacía por lo menos unos 20, 30 años que no se cumplía un gobierno casi entero. Este duró 4 años, el gobierno 32º. Y lo primero que vemos es cuando se forma el gobierno, evidentemente el bloque nacional religioso tiene mayoría. Pero lo que tenemos es que se agrega un partido político que prácticamente se suicida. Y quien entra al gobierno como ministro de Defensa es Ehud Barak, liderando el Partido Laborista, que mete al Partido Laborista adentro del gobierno de Netanyahu. Si uno espera que el Partido Laborista se transforme en una alternativa, lo lógico sería que permita que Netanyahu fracase desde la oposición y ser oposición. Pero ese deseo del Partido Laborista de formar gobierno, y principalmente de Ehud Barak, de ser el ministro de Defensa del país, que sin duda estaba capacitado para hacerlo, lo que hizo fue probablemente le provocó un suicidio político al Partido Laborista. Suicidio que probablemente no se recupera hasta el día de hoy. ¿Por qué es que el Partido Laborista tiene tanto deseo de formar gobiernos y no espera la oposición? Y lo dice alguien que prefiere que el Partido Laborista esté dentro del gobierno. Y puede ser, entre otras cosas, porque durante 29 años fueron gobierno. Y quizás el ADN del partido es creer que nacieron para estar en el gobierno, después de 29 años seguidos. Desde la creación del Estado hasta el año 1977. De hecho, Ben Gurión, el fundador de alguna manera, el padre de la patria, también pertenecía al mismo partido. Lo cierto es que los diputados del Partido Laborista y buena parte de los votantes no quieren ver al Partido Laborista en un gobierno de Netanyahu y de Lieberman. Y sin embargo, Ehud Barak mete al partido en el gobierno. Y eso va a provocar tensiones tan grandes dentro del partido que Ehud Barak a principios del 2011 va a hacer una jugada para separar a su partido político y crear un partido político con parte de los diputados y crear un partido llamado Atzmaut que se va a presentar solo a elecciones tras separarse del Partido Laborista. Y el Partido Laborista va a quedar por un tiempo sin el liderazgo de Ehud Barak, que hoy en el 2017 Ehud Barak intenta volver con sus declaraciones por Twitter y en entrevistas periodísticas, intenta volver al liderazgo del bloque de izquierda de alguna manera, y quizás su sueño es volver a dirigir al Partido Laborista. De todas formas, gran error de Ehud Barak, y la lógica de Ehud Barak es: prefiero cambiar las políticas desde adentro. Desde adentro. La oposición pasa a ser entonces dirigida por Tzipi Livni, que de alguna manera entre Barak y Netanyahu la secan en la oposición. La mantienen sin hacer nada dentro. ¿Qué más tenemos? Tenemos que a principios de junio del año 2009, tras asumir Barack Obama como presidente de Estados Unidos, hace un discurso en la Universidad de El Azhar, la misma universidad donde se educaron radicales islámicos de primer nivel como Ayman al-Zawahiri, actual líder de Al-Qaeda, Said Qutb, ideólogo de los hermanos musulmanes, Osama Bin Laden. Esta universidad, que tiene tendencias radicales muy fuertes, Barack Obama va a hablar a esa universidad y lo que le dice a la universidad es: quiero tender un diálogo con el mundo islámico, quiero empezar de nuevo, quiero que haya amistad, quiero ofrecer mi mano al mundo musulmán. Entre otras cosas también dice o acentúa una concepción que va a tener Barack Obama durante toda su cadencia de 8 años, y es que en el fondo el conflicto entre palestinos e israelíes es territorial y el principal problema, la principal culpa es los asentamientos judíos más allá de la línea verde. Digamos que, lógicamente, Barack Obama, siendo un hombre demócrata, no era muy afín ideológicamente a Netanyahu, que es identificado en Estados Unidos como un republicano, más cerca de las ideas republicanas. En ese viaje Barack Obama no visita Israel, y eso es tomado como una humillación al país que era considerado
un aliado de Estados Unidos. Ojo, Barack Obama, desde el punto de vista del Medio Oriente, fue un presidente muy malo o nefasto. Para Israel no fue un presidente muy bueno a nivel de negociaciones con los palestinos. La colaboración militar con Israel fue quizás la más importante en toda la historia. Barack Obama se ocupó de temas internos importantes. Él recibió un país prácticamente fundido económicamente tras el descalabro de los préstamos bancarios en el año 2008, que afectó menos a Israel, porque Israel ya había tenido su crisis bancaria de la bolsa de valores en los 80, cuando el gobierno tuvo que intervenir y comprar bancos y además utilizar un sistema de control de bancos para que no vuelva a haber una burbuja como la que hubo en Estados Unidos, que terminó explotando. O sea que Israel en la crisis del 2008 ya estaba mejor preparada para poder enfrentarla y le afectó muchísimo menos. Ese discurso de Barack Obama fue muy criticado en Israel y al cabo de 2 semanas, el día 17 de junio del año 2009, viene la respuesta de Netanyahu. Y la respuesta de Netanyahu es en el discurso de Bar Ilan. Y en el discurso de Bar Ilan lo que dice Netanyahu es: yo acepto el principio de 2 estados para 2 pueblos. Parte de la derecha no acepta eso y parte de su partido no acepta eso. Pero yo quiero las siguientes condiciones. El Estado palestino no va a tener armas de guerra. No va a tener aviones ni tanques de guerra. Va a tener una policía como puede ser, por ejemplo, Costa Rica, Andorra. El Estado palestino no va a firmar pactos con países como Irán que quieren destruir Israel. El Estado palestino va a tener que recibir dentro del Estado palestino a los refugiados que consideren posible. El Estado de Israel no va a recibir a ningún refugiado palestino, porque si no es crear otro problema de un Estado binacional adentro de un Estado ya que tiene homogeneidad étnica. Los refugiados entrarán y solucionarán su problema dentro de ese país a formarse, que es el Estado palestino. Jerusalén no será dividida, dice Netanyahu. A ver, de todos los temas que hablé, 2 estados para 2 pueblos. Un Estado desmilitarizado, militarmente hablando. Refugiados solamente dentro del Estado palestino. Y que no firme una alianza con países como Irán. Tiene consenso general en Israel. Una mayoría abrumadora. Jerusalén, también la gente está a favor de no partir de Jerusalén, pero la mayoría es mínima, quizás 55%, según varias encuestas. El tema es que Netanyahu aquí agrega otro tema importante más. Un tema importante más, y es que él exige que los palestinos reconozcan a Israel como cuna nacional del pueblo judío. Y esto acentúa algo que Barack Obama demostró estar confundido, a mi criterio. Otra vez, usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que digo yo, pero sería bueno simplemente escucharlo y llegar luego a sus propias conclusiones. Estando o no de acuerdo con el discurso de Bar Ilan que hizo Netanyahu, lo que está claro para mí es que el conflicto no es territorial, sino, como hemos visto ya, el conflicto tiene una base territorial, pero ya hay una solución. El plan de Olmert, con 1 kilómetro más, 1 kilómetro menos, es la solución factible para la creación de un Estado palestino si es que el conflicto fuese territorial. Lo cierto es que el conflicto no es territorial, porque ya hay más de una oferta, varias ofertas, y a todas dijeron que no. En el Islam radical, y también para líderes como Mahmoud Abbas, reconocer al Estado de Israel como cuna nacional del pueblo judío significa que el conflicto se terminó, porque el judaísmo no es un pueblo, sino es una religión, y es una religión falsa, y además Israel ocupa tierra santa islámica, en árabe, Dar el Islam, y lugares religiosos islámicos, Waqf al-Islam. Por lo tanto, reconocer a Israel como cuna nacional del pueblo judío significa 2 cosas. Una, que el conflicto se terminó y que no va a haber más exigencias para pedir autonomía política dentro de Israel. Por ejemplo, los árabes israelíes, parte de ellos que se declaran palestinos. Lo que hizo Netanyahu fue decir exactamente lo que hizo Ehud Barak en el año 2000, cuando negoció en Camp David, pero le da una tónica religiosa. Mahmoud Abbas, ¿qué respondió?
Nunca vamos a reconocer a Israel como una nación del pueblo judío. La excusa que hace son varias. Una de las excusas es, nosotros no tenemos que decir cómo Israel se tiene que definir. Pero es una excusa. Nosotros no tenemos que decidir qué religión va a tener un país. Pero el judaísmo no es una religión, es un pueblo también. Por lo tanto, ¿qué sucede con Mahmoud Abbas? Mahmoud Abbas hace cuentas rápido. Y lo que él dice es, Barack Obama piensa que el conflicto es por tierras. Él va a presionar a Israel, y no a mí, para hacer concesiones. Yo lo que tengo que hacer es quedarme callado y exigir que Israel cumpla todo sin yo dar nada. Porque si voy a tener que negociar, voy a tener que reconocer a Israel como una nación del pueblo judío. Si yo me siento a negociar, tengo que dar yo también. Entonces, ¿qué le conviene a Mahmoud Abbas? No negociar. Le conviene no negociar. Otros dirán, Netanyahu puso el listón muy alto, que es reconocimiento de Estado judío, porque él tampoco quiere negociar. Él tampoco quiere ceder, entonces ya de por sí pone una condición que sabe que es incumplible para un tipo como Mahmoud Abbas. Usted decidirá cuál de las dos opciones le parece que es más correcta, que es más acorde a la postura de Benjamin Netanyahu. Lo cierto es que en el año 2009, Mahmoud Abbas llega, entre otras cosas, a ciertas conclusiones. Primero, Barack Obama va a hacer el trabajo por mí. Segundo, si nosotros empezamos a hacer atentados terroristas, el Hamas se va a apoderar del poder en todo, Cisjordania también. Militarizar la protesta nos va a provocar dos cosas. La primera, que Israel nos va a destruir porque es más fuerte que nosotros. Y lo segundo, dice Mahmoud Abbas, la gente va a empezar a hablar igual que el Hamas. Entonces el Hamas va a tomar el poder a mi costa. No tenemos que militarizar la protesta, no tenemos que hacer atentados terroristas ni incentivarlos. Lo que tenemos que hacer es algo diferente. Vamos a demonizar a Israel en todo fórum internacional, ya sea la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General de la ONU. Vamos a secuestrar la agenda de la ONU para que todo el tiempo se hable de un solo Estado, porque al fin y al cabo estamos hablando de países islamofascistas, más democracias débiles, más países antisemitas, o sea, parte de los europeos. Todos juntos van a votar en contra de Israel para satisfacer quizás las necesidades y las presiones de los países árabes. Porque un país, por ejemplo, como Brasil en forma sistemática vota en contra de Israel, o México, por ejemplo. Y puede ser varias razones. Una, porque el gobierno central no sabe lo que vota su ministro. Otra, porque vota la mayoría y Israel no se va a enojar conmigo y no me va a castigar de ninguna manera, aunque esto está cambiando. Y lo tercero, si voto en contra de Israel, los países árabes después me van a votar a mí, que soy el diplomático en alguna organización, para que represente al continente en algún foro. En cambio, si voto a favor de Israel, nunca voy a poder ser secretario general de la ONU. Lo cierto es que la ONU se transforma en estos años, podríamos decirlos, en un nido de prostitutas, en donde los palestinos secuestran la agenda y se adoptan resoluciones como, por ejemplo, que no hay ninguna conexión entre el monte del templo y el pueblo judío, o se levantan forums en contra del racismo que se transforman en foros para racistas y antisemitas, o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que levanta comisiones para demonizar a Israel, y que la Comisión de Defensa de la Mujer en una época la domina Irán, y luego otro foro para empoderar a la mujer en Arabia Saudita. Eso es simplemente un nido de prostitutas. Además, los palestinos impulsan otro nuevo proyecto creado en el 2001 en la conferencia de Durban, pero creado a la Palestina nuevamente en el año 2005, que es el movimiento BDS. Y el movimiento BDS lo que dice es tres cosas. Dice, retirada de Israel de Palestina. En árabe dice, Palestina significa también Israel. Y desmantelamiento de la valla de seguridad, cosa de que vuelvan a haber 1.150 muertos israelíes como hubo durante la Intifada. O sea, ese es el primer punto. Segundo punto, igualdad ante la ley para los árabes israelíes. No tiene nada que ver con los asentamientos judíos. Igualdad ante la ley. ¿Qué es para ellos igualdad ante la ley? Que toda propuesta de ley pueda ser vetada en algunas circunstancias por la minoría árabe, que es el 20% de la población dentro de Israel.
Eso para ellos es igualdad ante la ley. O sea, el hecho de que haya 80% de judíos no significa absolutamente nada. El Estado de Israel no tiene que ser la cuna nacional del pueblo judío, porque eso es discriminar. O sea, ¿acaso la bandera de España representa a todos los españoles? ¿O la bandera de Suiza con su cruz en el medio representa a todos los suizos? Los himnos, hay un solo Estado que es el Estado judío, que es el Estado cuna nacional del pueblo judío, que es el Estado de Israel. Uno puede decir, bueno, pero ¿y qué pasa con la ley de retorno? La ley de retorno es la ley que permite que los judíos regresen a la tierra de Israel. La gente esta del BDS va a decir, esa es una ley discriminatoria. Sí, pero hay 18 países que tienen una ley igual. ¿Qué son todos discriminadores los 18 países? Si tú te llamas Aristipopoulos y puedes demostrar que tus pasados son griegos, entonces vas a recibir ciudadanía más rápida en Grecia, igual que la ley de retorno para los judíos. Y el tercer punto del movimiento BDS es regreso de todos los que ellos consideran refugiados adentro de Israel. O sea, si ustedes suman las tres variables que acabo de nombrar, evidentemente esto significa la destrucción del Estado de Israel como cuna nacional del pueblo judío. Ese es el BDS. Es un movimiento netamente neoantisemita que la autoridad palestina fomenta en todo el mundo sin necesidad de enfrentarse militarmente a Israel. Y otra cosa que fomenta es lo que se conoce como técnica Java, que es incitar a la violencia religiosa a través de sus medios de comunicación y pagarle a terroristas sueldos. Y ellos decir que ellos no incitaron a la violencia, sino que fue la acción individual de las personas que están desesperadas por la ocupación. Porque ellos saben que en Europa piensan que el problema es por ocupación. Entonces le dice lo que los europeos y a veces los norteamericanos quieren escuchar. Entonces, tenemos que el año 2009 es un año de formación muy importante para todo el Medio Oriente. Barack Obama entra al Medio Oriente y lee mal el Medio Oriente. Netanyahu propone la propuesta de Bar-Ilan. Y los palestinos entienden que tienen 8 años para dejar que Barack Obama presione a Netanyahu. Netanyahu, por la presión de Obama, va a congelar la construcción de los asentamientos, salvo en Jerusalén, durante 10 meses. Y los palestinos durante 10 meses van a decir la congelación no se produce. Pero cuando esté por terminar esos 10 meses, van a exigir que continúe la congelación que para ellos no se había cumplido. Y durante todo este periodo de tiempo no tenemos negociaciones serias entre los israelíes y los palestinos. Los palestinos saben que el gobierno norteamericano va a hacer el trabajo sin que ellos tengan que ensuciarse. Lo que ocurre también en estos años es la explosión de un fenómeno que va a transformar el Medio Oriente, quizás con tanta fuerza como la Revolución Francesa, y es la primavera árabe. En este año se refuerza una tendencia que va a hacer que el Medio Oriente explote, y va a ser lo que se llama como la primavera árabe, cuyos efectos todavía no entendemos y no sabemos hacia dónde va el Medio Oriente. Desde Mohamed el-Bouazizi en Túnez se incendia para quejarse por los impuestos que les cobran este país corrupto que es Túnez, los países del Medio Oriente explotan buscando al principio libertad de los dictadores que eran gerontocracia, o sea, ancianos en el poder, que querían dejar a sus hijos en el poder, que además eran corruptos, que además había mucha desocupación. Y además la crisis económica había afectado a los países, principalmente los que no tenían reservas petroleras. La crisis económica del 2008. Todo eso hace que explote el Medio Oriente y quien se aprovecha de esa explosión en el Medio Oriente son los grupos radicales islámicos que estaban haciendo trabajo social desde hacía ya a veces 70 años, 80 años. Lo que ocurre es que empieza en Túnez, sigue después en Argelia, en Libia, en Egipto y ahora, y por supuesto explota después también en Siria y hasta hoy tenemos una guerra civil en Siria y por supuesto también explota en Irak. Lo que nosotros vemos es una guerra que se ha transformado en una guerra religiosa en algunos lugares, como por ejemplo en Irak y en Siria y en Yemen. Y el gobierno de Barack Obama lo que decide al principio es traicionar a sus dictadores. Los tradicionales aliados de Estados Unidos eran dictadores, como por ejemplo Hosni Mubarak. Los traicionan. No los apoyan. La gente se da cuenta de eso y las manifestaciones siguen en aumento. En el caso de Mubarak tiene que llamar a elecciones, ganan los hermanos musulmanes y termina saliendo el presidente Mursi y lo que va a ocurrir a finales de 2013 es un nuevo golpe de Estado militar
liderado por Abdel Fattah al-Sisi, que va a volver al poder, a los militares en Egipto. Y esta vez el gobierno norteamericano va a entender que se equivocaron tantos que es mejor callarse. Y van a permitir un gobierno dictatorial militar en Egipto liderado por al-Sisi. El error de Barack Obama era pensar que podía llamar a elecciones libres en países que no tenían ni revolución filosófica ni revolución francesa, en donde cada individuo tiene un voto, y lo segundo, revolución industrial, que crea clase media. Los dos componentes básicos de una democracia no existen en el Medio Oriente. Entonces tú presionas para que haya elecciones. Cuando tú presionas, ¿quién gana las elecciones? Gana aquel que está mejor preparado y que ya sabe hacer acción social. Y esos son los hermanos musulmanes. En Egipto fue lo que ocurrió y eso fue especialmente grave. Y si hubiese pasado a otros países, probablemente también hubiese ocurrido. De hecho, ya pasó que radicales islámicos ganaron elecciones y se aprovecharon de las elecciones para destruir el propio sistema electoral. En el año 2010, más o menos en la mitad del gobierno 32º de Netanyahu, ocurre una serie de cosas. Primero, por lo visto, agentes del Mossad intentan y asesinan a un líder del Hamas, el Mafrouj, en Dubái, y aparecen filmaciones donde aparecen parte de los agentes o todos los agentes deambulando dentro del hotel en donde mataron a Mafrouj, y parece que entraron con pasaportes europeos, especialmente de Gran Bretaña, y eso no gana mucho prestigio, no le hace ganar mucho prestigio al Mossad. También lo que vemos es durante este año 2010 un enorme incendio en el Carmel, un incendio muy grave en donde mueren también 40 personas en un autobús del servicio penitenciario en Israel, gravísimo. El 31 de mayo del año 2010, una serie de barcos, y uno en particular, el Mahi Marmara, contratado por un grupo con nexos en Al-Qaeda, el IHH turco, llegan a las costas de Israel, se van acercando para romper el bloqueo de la Franja de Gaza. Un montón de barcos son detenidos por el ejército israelí, no hay ningún tipo de problema. En cambio, el Mahi Marmara, que tiene incluso diputados israelíes y líderes del movimiento fundamentalista islámico israelí, o sea, ciudadanos israelíes, se van acercando a la costa con machetes, cuchillos, y lo que sucede es que el ejército los sale a enfrentar, les avisa que están por bloquear un bloqueo legal a la Franja de Gaza y les responden por la radio: ustedes vuelvan a Auschwitz. Lo que hace el ejército es en aguas internacionales, cosa que es totalmente legal. Cuando un barco anuncia que se dirige a la Franja de Gaza, pueden ser detenidos incluso en las costas de otro país. Si se sabe que va para ahí, es totalmente legal. Es verdad, medios de comunicación dijeron que eso era ilegal, pero hay mucho charlatán. Es totalmente legal. Y así también lo destacó la Comisión Palmer. La acción de Israel fue totalmente legal. Lo que se llama Sayeret 13, Sayeret 13, el equipo de la élite naval, sale a enfrentarlos. Un helicóptero baja a soldados israelíes. La cuerda donde están bajando es atada a un mástil, cosa que hace peligrar al helicóptero. Bajan, le empiezan a golpear a los soldados. Los soldados le quitan el arma a uno, los soldados piensan que va a haber muertos y empiezan los soldados israelíes también a disparar. 9 muertos turcos. La Comisión de la ONU dice, la Comisión Palmer, que fue la acción totalmente legal y que Israel exageró en el uso de la fuerza. Había que de alguna manera compensar. Por supuesto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dijo que la acción de Israel era ilegal. ¿Por qué? ¿Qué dice el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Lo que dice es que el bloqueo era ilegal y por lo tanto la acción posterior también era ilegal. Lo dijeron mucho después para que coincida con el resultado que deseaban. Este tema, el Mahi Marmara, dejó muy claro dos cosas. La primera, crisis total con el gobierno de Erdogan en Turquía. Al cabo de 2 años, el primer ministro de Israel tuvo que pedir perdón y luego llegar a un acuerdo para ciertas compensaciones económicas porque Israel prefería tener calmado a Turquía. Pero la verdad que lo que debería haber pasado es no pagar nada, el barco quedarse en Israel y no mandarlo de vuelta a Turquía y castigar a Turquía por la agresión.
Lo que sucedió fue que cada tanto después empiezan a mandar flotillas, supuestamente de ayuda humanitaria, que en el barco Mármara no había ayuda humanitaria. Había unas pocas toneladas de incluso medicamentos vencidos. Pero desde entonces se ha calmado y los intentos han entendido los pro-IHH o otros pro-terroristas que el Estado de Israel no va a permitir la entrada de material bélico a la Franja de Gaza para que después el Hamás dispare contra Israel. Entonces, el tema del Mavi Mármara es un tema importante en el año 2010 y va a marcar de alguna manera el anteúltimo hecho importante de este gobierno 32º. Y los tres temas finales que quiero comentar de este gobierno 32º son los siguientes. El primero, en el 2011 la primavera árabe tiene efecto en muchos países y las protestas populares se manifiestan en muchos lugares, también en Israel. Y lo que ocurre en Israel es que las personas, especialmente clase media, están cansadas que el nivel de vida sea tal que el israelí tenga que trabajar muchísimo y que no puedan acceder a viviendas. Y empiezan el verano del 2011 manifestaciones en la calle, principalmente la calle Rothschild, la calle central de Tel Aviv. Manifestaciones masivas con gente acampando pidiendo mayor justicia social. Mayor justicia social. Las manifestaciones provocan que mucha gente de distintos partidos políticos se sumen a estas marchas. Y esta decepción económica va a ser captada por un partido nuevo que se va a crear liderado por Yair Lapid, un famoso periodista y presentador televisivo y escritor, que de alguna manera capta esa decepción y esa necesidad de mayor justicia social. Por otro lado, eran tantas las personas de distintos partidos políticos que la manifestación no se traduce en una fuerza política real. Y además hay otro problema. La gente tampoco es tonta, sabe perfectamente que la crisis económica está en todo el mundo y que Israel, al fin y al cabo, ha llevado esa crisis económica mejor que otros países. Entonces la pregunta es, ¿le hace daño al gobierno de Netanyahu? Sí y no. Sí, porque Netanyahu está al frente del gobierno. Por otro lado, la gente considera que Netanyahu conoce de macroeconomía y ha demostrado ser un buen macroeconomista. Y además se entiende la realidad regional y mundial. De todas formas, vemos con claridad un problema serio. En Israel hay monopolios en distintas áreas, por ejemplo, la compra y venta de autos. Y las viviendas, que tienen un precio altísimo, entre otras cosas, porque el gobierno vendía los terrenos al que ofrecía más dinero para la construcción, y esos mismos constructores después se tienen que cobrar al público. Y las casas a veces no son muy altas, entonces tampoco se construye a la altura. Todo eso hace que el precio de la vivienda en Israel sea excesivamente alto en comparación con otros países occidentales y que el costo de vida también sea alto. Lo que hizo estas manifestaciones es concienciar al gobierno que algo había que hacer, Y lo que vamos a ver es, por ejemplo, ministros del Likud como Kahlon, que hace una política muy agresiva para bajar el precio de los teléfonos móviles y lo logra. Y va a ganar muchos seguidores. Por eso Kahlon. Él se va a terminar yendo del Likud y formando su propio partido, que actualmente forma parte del gobierno de Israel. El segundo tema que vemos es que en el año 2011 Israel acepta realizar un intercambio para devolver a sus padres y a su casa al soldado Gilad Shalit, a cambio de 1027 terroristas, parte de ellos asesinos demostrados. Y en ese momento el gobierno se plantea la necesidad de qué hacemos, qué seguimos haciendo. Porque lo que ha ocurrido desde el acuerdo Gibril en el año 85, que lo explicamos en otras clases, es que los terroristas saben que secuestrando a soldados israelíes van a poder liberar de cárceles a asesinos. Se levanta una comisión dirigida por el juez, el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, el juez Shamgar, que aconseja a los gobiernos de Israel a partir de ahora actuar de forma diferente. Y nunca se ha publicado realmente qué ha dicho Shamgar, pero podemos intuir que lo que dice es: vivos por vivos, muertos por muertos,
uno por uno. Después de Gilad Shalit. Pero la verdad es que no sabemos lo que va a ocurrir cuando Dios no quiera nuevamente sea secuestrado un soldado o un civil israelí. Si las manifestaciones públicas y el enrolamiento de la prensa, como ocurrió en el caso de Gilad Shalit, se vuelve a repetir. Evidentemente Israel todavía recordaba perfectamente lo que ocurrió con Ron Arad, que no se consiguió recuperar ni siquiera con negociaciones, o que Israel no hizo lo suficiente para poder recuperarlo. Lo cierto es que Ron Arad terminó muriendo. No se quería que, sabiendo que Gilad Shalit estaba vivo, ocurra lo mismo. Ese fue el segundo caso que, entre otras cosas, emocionó mucho al país. Uno de los secuestradores de Gilad Shalit fue el jefe del ala militar del Hamas, llamado Ahmad Jabari. Y en noviembre del 2012 Israel asesina selectivamente a Ahmad Jabari. Eso provoca una crisis que se extiende aproximadamente por una semana, que se llama la Operación Pilares Defensivos, que el Hamas dispara muchos cohetes y al final se llega a un acuerdo gracias a la mediación de Mohamed Morsi, presidente de Egipto, de los hermanos musulmanes. Y es la segunda ola de violencia, esta mucho más pequeña, llamado Pilares Defensivos, al final del 2012. En esta operación, Amud Anan, Pilares Defensivos, Israel demuestra que ha desarrollado con mucho éxito un sistema para derribar cohetes que tiene una implicación estratégica. El sistema se llama Cúpula de Hierro y actualmente derriba por lo menos 9 de cada 10 cohetes que están dirigidos hacia un objetivo civil. El cohete enemigo sale y un radar calcula la distancia y se derriba el cohete en el cuerpo del cohete. Sale mucho dinero el cohete anticohete, y lo que se hace es, cuando se calcula que va a ir a parar a un lugar donde no hay peligro de pérdida de vidas civiles, se lo deja pasar. Es una importancia estratégica fundamental porque también hace que la población civil esté más protegida, pero que Israel no tenga que responder con fuerza cuando mueren civiles israelíes, castigando al Hamas, o castigando al Hamas, que utiliza a escudos humanos de seres humanos, niños y familias, como ocurrió en los enfrentamientos que tuvieron entre Israel y la Franja de Gaza durante las tres últimas ocasiones. Entonces aquí surge Cúpula de Hierro, que va a ser fundamental para el próximo conflicto que vamos a tener en el año 2014. Las elecciones para la 19ª Knesset de Israel ocurren en enero del 2013. 4 años de Knesset en Israel. Y es un gobierno relativamente corto, de 2 años. El principal surgimiento lo vemos en 2 personajes que entran. El primer personaje es Yair Lapid, el hijo de Tommy Lapid del partido Shinui, que capta entusiasmo por ver una alternativa política a los partidos tradicionales y además capta el desencanto de las manifestaciones sociales del verano del 2011. Él promete repartir mejor el dinero y proteger a la clase media que está sufriendo por las desigualdades sociales. Él va a ser quizás el gran triunfador de estas elecciones, con sus 19 diputados. Lo segundo que vemos es que el partido Mafdal pasa a ser dirigido por una persona que tiene pasado de high-tech, un religioso nacionalista moderno, que hace una campaña espectacular que capta mucho apoyo de los jóvenes y además es bastante de derecha, y su nombre es Naftali Bennett. Él lo que hace es posicionar al partido Mafdal de forma muy atractiva, y estas 2 personas son los principales triunfadores de las elecciones para la 19ª Knesset que dan estos resultados. Como ustedes pueden ver, vemos que Kadima prácticamente muere. Shaul Mofaz y Tzipi Livni se pelean dentro del partido. Shaul Mofaz gana las internas del partido, Tzipi Livni no acepta la derrota y forma un partido independiente llamado Atnua, el movimiento. Y el Partido Laborista se presenta liderada por Shelly Yefimowitz, una mujer con mucha conciencia económica y social. Y Yesh Atid
que quizás se pensaba que podía llegar a ser una coalición con la izquierda en X circunstancias, Shelly Yahimovich y Yesh Atid, o sea, Lapid, y Tzipi Livni no se ponen de acuerdo para que haya un líder único para los tres. Y lo que ocurre es que, sabidas las elecciones y conocidas los resultados de estas elecciones, el bloque nacional religioso sigue teniendo mayoría. Y lo que ocurre es que Naftali Bennett de Mafdal y Lapid se ponen de acuerdo y le dicen a Netanyahu: entramos los dos juntos y no queremos que entren los religiosos. ¿Por qué no queremos que entren los religiosos? Porque nosotros, dice Lapid en Yesh Atid, queremos que los religiosos se enrolen al ejército. Unos meses antes de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia había decidido que la ley tal, que los eximía del ejército, era ilegal y por lo tanto había que buscar otra ley alternativa. Y lo que dice Yesh Atid y Lapid es: hay que enrolar a los religiosos también, no puede ser que solamente los laicos vayan al ejército. A Mafdal, a Bennett, no le importa ir al ejército. Él mismo fue oficial del ejército. Y él además lo que quiere es debilitar a los ortodoxos para, por ejemplo, en el rabinato de Israel, él tener más poder. El partido de los religiosos nacionales, como es él. Entonces hay una alianza de intereses entre Bennett y Lapid que piden entrar juntos. Y piden entrar juntos sin que entren los ortodoxos de Shas y Yahadut Torah. ¿Y saben qué? Lo consiguen. Y se forma el 33º gobierno de Israel con la siguiente coalición. El gobierno entonces es Likud, que había hecho una coalición con Israel Beiteinu de Lieberman y los dos perdieron poder. Mafdal, de Naftali Bennett, y Yesh Atid, de Lapid, y meten en la coalición a Tzipi Livni, que también entra a la coalición y todos suman 68 diputados. Los que quedan en la coalición son los partidos ortodoxos religiosos y también Meretz y también el Partido Laborista. El tema central de este corto gobierno es, obviamente, claramente, la operación de junio del 2014 y de julio del 2014, margen protector. Durante estos días tenemos a Netanyahu como primer ministro y su ministro de defensa es Bogi Alon. Lo que ocurre es, para explicarlo en forma breve, que a final del 2013 hay un golpe de Estado en Egipto. Y antes estaba Mursi, que eran de los hermanos musulmanes, que es lo mismo que el Hamas, pero con otro nombre. Y lo que hacía Mursi era permitir el paso de armas y de todo tipo de cosas por abajo de la tierra, desde Egipto hacia Franja de Gaza. Pero de pronto viene Abdel Fattah al-Sisi, que odia a los hermanos musulmanes, y además de perseguir a los hermanos musulmanes y luchar contra ellos, lo que hace es cerrar el paso de todo tipo de mercancías hacia la Franja de Gaza. Y el Hamas está en problema, porque cuando no entran cosas por abajo de la tierra, no puede cobrar impuestos por lo que pasa por abajo de la tierra, y no puede recibir dinero en efectivo que le mandan, entre otros, Qatar. Y si el presupuesto de Hamas en la Franja de Gaza era aproximadamente $500 millones por año, prácticamente se le corta ese ingreso de dinero y él está apretado. Y lo primero que intenta hacer en 2014 es hacer un acuerdo de unidad nacional junto con Abu Mazen Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, que gobierna Cisjordania o parte de Cisjordania. Pero lo que piden es lo siguiente: hagamos un gobierno de unidad nacional, pero ante todo le pagas el sueldo a mis empleados. Y Mahmoud Abbas entiende perfectamente que eso es el principio de otro golpe de Estado que le quiere hacer el Hamas en contra de ellos, y lo que hace es de ninguna manera. Por lo tanto, el Hamas siente la necesidad de lograr que Israel permita penetrar cosas y cobrar impuestos para poder sobrevivir. En otras palabras, si la guerra hubiese terminado con el Hamas pudiendo cobrar impuestos, el Hamas ganó. Lo que ocurre es que el Hamas lo que hace es, cuando quiere hacer algo, como provocar a Israel para después negociar con Israel, lo único que tiene que hacer es aumentar el disparo de cohetes de 0 a 100 por día. Pero hay algo que acelera ese proceso, y es el secuestro de 3 jóvenes israelíes de la zona de Gush Etzion, que son asesinados por alguien del Hamas de Hebrón, de la familia Kawasme. No está claro si el Hamas fue el que le dio la orden de hacerlo o lo hicieron y el Hamas se aprovechó de eso. Entre paréntesis, también Muhammad Abu Khder, un árabe, un niño árabe, un joven árabe, es asesinado por judíos
Pero en ese caso la policía detiene a los asesinos y los meten en prisión. No los loan como si fuesen unos héroes. Pero eso también ocurrió inmediatamente después, como venganza del asesinato de los 3 chicos. Algo completamente inmoral lo que hicieron estos israelíes de matar a este Muhammad Abu Khder. Completamente despreciable. Y así lo tomó la gran mayoría de la prensa en Israel y la opinión pública también. De todas formas, el asesinato de los 3 jóvenes fue una catarsis para acelerar un proceso que el Hamas estaba buscando, y es un enfrentamiento contra Israel, que es la operación de margen protector, en donde durante un mes Israel primero ataca desde el aire y luego tiene que enviar soldados, porque cuando el comienzo de la guerra descubrimos, o la prensa descubre, o la opinión pública descubre, o todos juntos descubrimos que el Hamas ha estado excavando túneles de ataque para atacar a los asentamientos judíos en la frontera con la Franja de Gaza. Y ocurren atentados de este tipo. Y por más que el gobierno dice que ellos sabían que habían túneles de ataque, lo cierto es que el shock fue especialmente grave. Y todavía no se sabe cuántos de estos siguen todavía siendo útiles para futuros atentados terroristas. De hecho, Gilad Shalit ya había sido secuestrado por túneles. Lo que pasa es que esta vez estamos hablando ya de toda una red que surge desde la frontera entre la Franja de Gaza con Israel. Y para eso, para destruir esos túneles, es que el ejército israelí entra durante margen protector con soldados a 3 kilómetros de la frontera para poder destruir esos túneles. Fíjense que Israel durante margen protector prácticamente no entra a la Franja de Gaza y a la ciudad de Gaza City, sino que se queda en el margen de la frontera para destruir los túneles. Era imposible para Israel destruir al Hamas, porque para eso tenía que ir el ejército casa por casa. El ministro Naftali Bennett, dentro del gobierno de Israel, parecía que a veces actuaba como si fuese de la oposición, porque estaba dentro del gobierno, pero decía que el gobierno de Israel tenía que ir hasta el final y derrocar al Hamas en la operación Margen Protector. El problema es que para derrocar al Hamas tienes que meter muchos soldados, ir casa por casa, matar a un montón de gente, destruir mucha gente, va a haber muchos muertos de ambos lados, también soldados israelíes. Y después, cuando derroques al Hamas, no es seguro que el que venga después vaya a ser más suave, mejor y más dócil que el que derrocaste. A veces cuando tú matas a alguien, el que viene después es peor. Por ejemplo, Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, es peor que Musawi, el que mató a Israel antes. O sea que no siempre está claro que tú tienes que entrar para imponer. Porque incluso Israel se equivocó cuando entró y él se decidió a elegir al socio para la paz. Como por ejemplo en el caso de la guerra del Líbano 1, cuando Israel impuso de hecho a Bashir Gemayel. Un esfuerzo que no valió la pena. Por lo tanto, había que ser muy inteligente, quizás, o muy cuidadoso para mantener a alguien amedrentado y débil y no voltearlo. ¿Qué fue de hecho lo que ocurrió? Porque después de un mes se llegó a un acuerdo en el cual de hecho Israel no permite y no permitió que el Hamas tenga acceso a impuestos. Ahora quizás se habla sobre la posibilidad de algún tipo de arreglo en ese sentido. Pero lo cierto es que Margen Protector fue otro golpe para debilitar al Hamas. Y ahora lo que nosotros suponemos es que el Hamas sigue construyendo túneles, sigue construyendo cohetes, y es probable que cuando se sienta fuerte haya un cuarto enfrentamiento entre Israel y la Franja de Gaza. Inmediatamente después de Margen Protector, Tzipi Livni y Naftali Bennett, entre otros, apoyan una ley propuesta por el Partido Laborista para restringir la circulación del diario Israel Hayom, que es un diario fundado en el año 2007 por Sheldon Adelson, un millonario norteamericano que apoya totalmente a Benjamin Netanyahu. Y el proyecto de ley, la propuesta de ley, lo que hace es exigir que Israel Hayom no pueda circular porque es un diario gratuito. Y eso lo que hace es dañar la competencia y dañar la libertad de expresión.
Cuando esta ley pasó la primera llamada de las 3 que debe ser sancionada para que se transforme en ley, Netanyahu lo que dice es: Lapid, tengo un problema contigo porque tú estás exigiendo que haya impuesto cero a la vivienda. Y yo eso no lo puedo aceptar como primer ministro porque daña nuestra economía. Pero además, todo este grupo, Lapid, Bennett y demás, están conspirando en contra mía, promulgando una votación como Israel Hayom. Siendo así, el primer ministro lo que hace es despedir a Lapid y a Livni y organiza rápidamente nuevas elecciones para la 20ª Knesset de Israel. Entonces tenemos elecciones para la 20ª Knesset de Israel el 31 de marzo del año 2015. Lo que ocurre es que el Likud se presenta solo y Netanyahu sabe que él tiene mejor imagen que los demás y la población lo considera a él hoy, en ese momento, el único capaz de poder dirigir al gobierno. Tzipi Livni se une con el Partido Laborista, dirigido por Yitzhak Herzog, y las encuestas le dan a Herzog la posibilidad de formar gobierno. Y la prensa apoya claramente, la prensa masiva, no Israel Hayom, que acabamos de hablar hace unos minutos, los canales de televisión principales, el canal 10 y el canal 2, y por supuesto los medios de comunicación como Yediot Ahronot y demás, apoyan claramente a Herzog y ven en él una posibilidad de poder derrotar esta vez a Netanyahu. A Víctor Lieberman está sobreviviendo a casos de corrupción dentro de su partido y a casos de corrupción de sus ministros y a toda una especie de estructura que habían logrado para limpiar dinero y pasarle dinero para el partido a través de donaciones a ONGs. Cosas terribles. Y él personalmente, acusado de un montón de malversación de fondos. Y así se presenta a elecciones un partido tan desprestigiado como estos. Naftali Bennett y el Likud compiten por el voto de la derecha en Israel. Y surge una alternativa económica liderada por el ministro Kahlon, que se llama Kulanu. Esta es la gran novedad para estas elecciones de la 20ª Knesset, que tenía que elegir al gobierno número 34 de Israel. Lo que sucede es que Kahlon venía del Likud, o sea que era más lógico que Kahlon aconseje al presidente que sea Netanyahu quien forme gobierno. Lo que nosotros podemos ver como los resultados de la 20ª Knesset es que existe una lista llamada Lista Unida Árabe, y es la lista de los 3 partidos árabes, principalmente árabes, porque hay uno que también tiene votantes judíos, que deciden responder uniéndose a un cambio de ley. Y es que el cambio de ley lo que hace es establecer que el número de cierre significa el número mínimo de porcentaje que tenés que tener para poder entrar tu primer diputado de la Knesset es 3%. Significa que por lo menos todo partido que tenga menos de 4 diputados, los votos se pierden. Entonces, para que no ponerse en peligro de ninguno entrar a la Knesset, los 3 partidos árabes deciden unirse y presentarse elecciones juntos. Estamos hablando de la alianza Ram-Tal, el partido Balad y el partido Hadash. O sea, uno es comunista, otro es nacionalista árabe y otro es religioso, Balad. Estos 3 partidos se presentan a elecciones juntos. Como podemos ver, la alianza formada por Mafdal y Yahadut HaTorah, que es religioso Ashkenazí, Shas, que son Sfaradim, Mafdal, con Naftali Bennett, y Kulanu, de Kahlon, todos juntos suman 61 diputados. Y además tenemos 6 diputados más de Lieberman, que logró sobrevivir y meter 6 diputados, que ya es un milagro. O sea que todo el bloque de derecha junto a Kahlon sumaba 67 diputados. Lo que ocurrió fue que Lieberman quiere el Ministerio de Defensa y además sabe que si entra inmediatamente el gobierno, la prensa lo va a linchar porque todavía no se solucionaron los temas de corrupción de él. Lo que ocurre es que se presenta el gobierno con 61 diputados y Lieberman desde la derecha afuera del gobierno, y cuando Netanyahu despida a Bogi Ya'alon como ministro de Defensa
entonces Lieberman va a entrar como ministro de Defensa y va a sumar a sus diputados a la coalición de gobierno, sumando lo que hoy tiene, que son 67 diputados. Este gobierno número 34 lo que ha tratado es principalmente acciones terroristas individuales, llamados mal la intifada de los cuchillos, porque no es una intifada, ya que no hay atentados masivos, salvo algunos atentados con armas de fuego. Son atentados esporádicos incitados por la autoridad palestina y no hay una colaboración entre la autoridad palestina y el Hamas para hacer atentados. O sea que no es una intifada. Se suele llamar intifada de los cuchillos y ha provocado por lo menos 40 muertos a lo largo del momento que ha empezado hace casi 2 años, poco más, de atentados individuales. Hemos visto muchos acuchillamientos y muchos atropellos de personas, que son personas que, como la incitación les dice que los que tienen que ser matados, o los conquistadores o los humilladores, son los religiosos, que es el estereotipo del judío, y los soldados son las principales víctimas de esta ola de atentados y de acuchillamientos. El otro tema que nosotros vemos en este gobierno número 34 es la intervención esporádica de Israel en la guerra en Siria para parar el paso de armas o debilitar a Irán y a Hezbollah. Y lo que nosotros también hemos visto es que antes de terminar el gobierno de Barack Obama y antes de que sea electo Donald Trump, el Consejo de Seguridad de la ONU, impulsado por Estados Unidos, que se abstuvo pero estuvo detrás del proyecto de sanción de la resolución, aprueba la resolución 2334 días antes de que termine el gobierno de Obama, que lo que establece es que la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU ya no vale más, porque dice que donde no había una frontera, hay una frontera, o sea, la línea verde es una frontera cuando nunca la fue, y que todo lo que hace Israel más allá de la línea verde es ilegal. Esto modifica la declaración 242 del Consejo de Derechos del Consejo de Seguridad de la ONU. La pregunta fundamental es si esta resolución, que no es aceptada por Israel de ninguna manera, durante el gobierno de Trump no va a ser modificada o no va a ser anulada, de hecho. El problema con esta resolución es que puede sentar precedentes legales el día que la Corte de la Haya tenga que cuestionar algún tema con respecto a Israel. Puede, no significa que lo tiene que hacer. ¿Puede provocar sanciones? No, en principio no. Tendría que ser adoptada por otro artículo de las leyes del Consejo de Seguridad de la ONU. De todas formas, fue una resolución especialmente negativa para Israel, y por suerte para Israel, los norteamericanos eligieron a un presidente que no piensa como Barack Obama que hay que presionar esencialmente a tu aliado y que no piensa que el conflicto es esencialmente por tierras. Esto es lo que nos hace por ahora creer el gobierno de Donald Trump desde que asumió. Eso ha debilitado a los palestinos y de alguna manera ha acercado a Israel nuevamente al gobierno de Estados Unidos, tras muchos años de tensiones, principalmente por esta política de Barack Obama y por el rechazo de Benjamin Netanyahu a aceptar como algo válido el acuerdo que firmó Estados Unidos con Irán, que le permite seguir construyendo misiles para aportar armas no convencionales y que también tiene tantos agujeros que permite que Irán, el día de mañana, cuando termine el acuerdo, si es que no está mintiendo ahora, desarrolle cabezas nucleares mucho más rápido, o que, por ejemplo, Irán desarrolle su programa nuclear junto a, por ejemplo, Corea del Norte. Todo esto le liberó a Irán mucho presupuesto que ahora lo utiliza para instigar el dominio del Islam chiita en todo el Medio Oriente y expandir el yihadismo. Este acuerdo no fue aceptado por el gobierno de Israel de Netanyahu, y Netanyahu salió un enfrentamiento frontal contra Barack Obama, diciendo que era la función del primer ministro oponerse a algo que él creía que podía hacer peligrar a Israel. Netanyahu vuelve a demostrar, al formar el gobierno número 34, que tiene cierto sentido político desarrollado, porque él sabe que hay un ministerio que nunca podés ganar, siempre vas a salir mal parado, y ese ministerio es el de Economía. La gente siempre se queja, y siempre se va a quejar de un ministro de Economía. Lo que hace Netanyahu es negociar con Kahlon, que si él se cree capaz de bajar el precio de la vivienda y de mejorar y proteger a las capas más pobres, muy bien que lo haga. Y Kahlon acepta y es nombrado ministro de Economía. La verdad es que hoy, estamos ahora en mayo del 2017, el ministro de Economía ha hecho un trabajo bastante digno.
Kajlón por ahora se ha ganado respeto y de alguna manera también ha descendido un poco el índice Gini de Israel, que establece las diferencias de ingresos entre capas más pobres y más ricas. O sea que por ahora no se ha quemado tanto como ministro de Economía, por lo tanto podemos llegar a suponer que la próxima Knesset, si se vuelve a postular, no le va a ir tan mal y no va a perder tantos votos. De todas formas, ahora las encuestas lo que nos muestran es que la alternativa a Netanyahu no es Herzog, sino que es Yair Lapid del partido Yesh Atid, que es oposición. Lo que ocurrió el 24 de marzo del año 2016 fraccionó mucho la población de Israel. Y es el caso de un soldado israelí que tras 11 minutos de haber sido neutralizado un terrorista que venía a matar a soldados israelíes con un cuchillo, el soldado israelí lo que hace es disparar contra una persona que aparentemente estaba desarmada. Este tema provoca una división total en la población de Israel. Los que opinan que el soldado actuó bien y el que opinan que los soldados actuó mal fue una de las razones por las cuales Bibi Netanyahu termina despidiendo al ministro de Defensa, Bogi Ya'alon, y el soldado llamado Elor Azaria es juzgado y enviado a prisión durante un año, y en este momento hay un proceso de revisión del caso, pero Elor Azaria hoy por hoy está detenido por haber matado a una persona sin que sea un peligro inminente para la sociedad. Tengan en cuenta, las normas del ejército israelí son muy claras con respecto a la apertura de fuego. En el tema de la apertura de fuego, el soldado Azaria aparentemente, y lo que dijeron los jueces, es que no cumplió con las reglas de apertura de fuego y que su argumento que lo había hecho porque sentía un peligro inminente no es creíble, y por eso fue condenado. Pero fue un tema que sacudió a la población en Israel. ¿Qué tenemos entonces? Hemos repasado 69 años de historia del Estado de Israel. En este momento tenemos el gobierno 34º en Israel. Sigue siendo primer ministro Benjamin Netanyahu. El presidente del Estado de Israel se llama Ruvi Rivlin, y a primera vista parecería ser que Netanyahu no tiene una competencia inmediata, por lo menos no del lado izquierdo del mapa político israelí. El Partido Laborista está especialmente debilitado y a primera vista Yitzhak Herzog no tiene, por lo visto, la aceptación para competir con Netanyahu. De hecho, como explicamos hace un segundo, Lapid parece una competencia mucho más seria. Es probable que si algún día Netanyahu salga de ese cargo que tiene ahora, sea porque ha sido derrotado en las internas de su propio partido, o bien que las investigaciones que ahora se llevan a cabo, especialmente por dinero recibido de millonarios, que hay que ver si ese dinero tuvo algo de ilegal. Y lo segundo, la coordinación que hizo Netanyahu con el dueño del diario Yediot Ahronot. Sí, Israel Hayom y Yediot Ahronot son los enemigos más importantes. Pero sin embargo Netanyahu, que era ministro de Comunicación, coordinó con el dueño de Yediot Ahronot, porque Yediot Ahronot siempre le ha hecho una política muy anti-Netanyahu. Y a cambio de que no sea tan anti-Netanyahu, sino que sea pro-Netanyahu, Netanyahu iba a hablar con el dueño de Israel Hayom para que la circulación baje y proteger los negocios de Yediot Ahronot. Si hay algún tema legal aquí y algún tipo de pecado que ha hecho Netanyahu y se lo lleva a juicio, puede ser que se acabe la carrera política de Netanyahu, por lo menos en esta cadencia, pero la verdad es que intuitivamente puedo decir que no parece que el tema llegue a juicio. Parecería ser que la prensa ha inflado el tema más de lo que realmente el tema es. No es seguro que este tema llegue a una carta de demanda en contra de Netanyahu, pero puede ser, no sabemos todos los datos exactamente y qué va a opinar el asesor legal del gobierno. El segundo fenómeno que vemos es que el Medio Oriente se desarma. Y el Medio Oriente se desarma y hay competencias y hay guerras entre dos tipos de guerras, entre chiitas y sunitas. Y también otra guerra entre radicales y menos radicales. Israel lo que ha hecho es optar por una alianza tácita o real con los menos radicales sunitas.
Siendo así, la alianza hoy en día de Israel es con Jordania, con Egipto, con Arabia Saudita, de alguna manera con Mahmoud Abbas. Estamos hablando de una situación en donde Israel lo que tiene que hacer es mantenerse mientras que los demás se pelean entre ellos. Y eso lo vemos en Siria, lo vemos en Irak. El Medio Oriente está muy alborotado y Netanyahu y su gobierno han logrado sobrevivir a toda la primavera árabe, viéndolo de costado, y entre nosotros también ha sobrevivido 8 años de Barack Obama, que no es fácil. No es fácil. Por tanto, no parecería ser a primera vista que el poder de Netanyahu esté en peligro. Por otro lado, vemos en Israel un cambio importante entre las viejas élites, que eran Ashkenazí, de izquierda, laica, y las nuevas élites que quieren poder. Y eso lo vemos en las disputas, por ejemplo, entre medios de comunicación. Lo dijimos antes, Israel Hayom contra Yediot Ahronot, y también en temas relacionados con la justicia. Vemos una tendencia también clara de Israel y del gobierno de Netanyahu a tomar medidas que son criticadas como que debilitan a la democracia. Como por ejemplo, una ley que es técnicamente ilegal, que es la ley de legalización de asentamientos más allá de la línea verde. Esta ley probablemente vaya a ser cancelada por la Suprema Corte de Justicia, pero fue aprobada. Otras leyes que acusa a la oposición al gobierno de ser anticonstitucionales, como por ejemplo el proyecto de ley básica Israel, cuna nacional del pueblo judío, no tiene absolutamente nada de inconstitucional, ni mucho menos. Una ley básica tiene una función muy especial, y por más que haya otras leyes, una ley básica tiene una fuerza constitucional que no tienen otras, como explicamos en las primeras clases. Por tanto, la queja no tiene mucho sentido. El problema que es cuando se quejan de muchas leyes de este tipo y piensan que todo no es constitucional, entonces lo que realmente no es constitucional o afecta a la democracia pierde fuerza. Por ejemplo, la ley que prohíbe la entrada de personas que aprueban el BDS ha sido presentada por el diario Haaretz, un diario de extrema izquierda, como una ley que prohíbe la entrada de aquel que se opone a la ocupación. Y no es lo mismo, la ley no dice eso. Pero se intenta demonizar una ley que no es anticonstitucional ni mucho menos. Por lo tanto, hay que ver qué es realmente anticonstitucional y qué no. O qué afecta a la democracia y qué no. El hecho, por ejemplo, que el primer ministro de Israel haya llamado a la familia de Elor Azaria, o más que eso, que haya pedido una amnistía para Elor Azaria inmediatamente después de saberse la sentencia, no está bien. El primer ministro no tiene que hacer eso, no tiene que entrometerse en esos temas. Y lo que está haciendo es diciendo que se puede violar la ley del propio ejército, la ley que establece la apertura de fuego. Eso está mal, por ejemplo. O que el primer ministro de Israel diga en la campaña electoral que árabes van corriendo en autobuses para votar en las elecciones y voltear al gobierno de Likud. Eso un primer ministro no lo debe hacer. Hay claroscuros en el gobierno de Netanyahu. Lo que es claro es que este gobierno número 34 puede ser que tenga mucha más vida, parece relativamente estable. Lo que sí está claro es que a primera vista no parecería ser, más en toda la tormenta de la primavera árabe, que sea muy fácil a corto plazo vender perspectivas de iniciativas de paz. Pero espero estar equivocado. Israel tiene muchos desafíos, quizás el más importante es lograr abrir y reforzar mercados en Asia, en países como China, India y demás, para evitar la dependencia de países europeos, esencialmente, que han adoptado una política tradicionalmente anti-israelí. Es necesario para Israel seguir desarrollando su capacidad para poder desalinizar agua y hacer independiente, porque todo el Medio Oriente va a necesitar agua, e Israel es la principal potencia del mundo, y también seguir desarrollando la agricultura desértica o en situaciones graves, o sea,
lo que Israel sabe hacer, que es lograr hacer agricultura en lugares donde es difícil hacerlo. Cuando el mundo no dependa tanto del petróleo y el petróleo siga bajando gracias, entre otras cosas, al fracking, entonces países radicales islámicos que tienen petróleo no van a poder seguir difundiendo su radicalismo y no van a poder seguir dominando a organizaciones como la ONU con tanta facilidad como lo hacen ahora. Y en ese momento el Medio Oriente va a necesitar cosas que Israel tiene, como por ejemplo agua o agricultura. Por lo tanto, lo importante para los futuros gobiernos de Israel es mantener una ventaja tecnológica de primer nivel, respirar profundo y seguir adelante manteniendo un nivel de democracia y una justicia social mejor de la que tenemos ahora, pero nunca olvidando que nunca en la historia del pueblo judío, probablemente, eso creo yo, hemos estado mejor que ahora. Nunca hemos sido una potencia tecnológica y ahora lo somos. Nunca hemos sido una potencia económica y ahora somos una potencia regional. Nunca hemos sido una potencia militar y ahora sin duda lo somos. Nuestro nivel cultural es muy alto, el segundo país más culto del mundo. Y nuestro nivel de felicidad también está muy bien. Y por lo tanto, no perdamos la perspectiva. Hemos deambulado por 69 años del país, por 34 gobiernos de Israel, por 20 Knesset, pero no olvidemos, nunca hemos estado mejor. Y el futuro parece promisorio. No tengamos miedo, porque si superamos al faraón, vamos a superar también los problemas del Medio Oriente. Nos vemos en próximas clases.